Lo primero es que vamos a escuchar un poquito cómo suena, ¿vale? Voy a bajar la ganancia para que esté todo en orden. La voy a controlar un poco por si acaso se sale del rango. Y si veis que se escucha mal o que se escucha bien, me lo podéis decir por ahí y así ya yo sé lo que sabemos cómo está yendo, ¿vale? Vamos allá, vamos a ver cómo suena este modelo, nuevo modelo de las tubas BANS en acabado plateado, el 795. ¿Vale? Bueno, por ahora, por lo que veo, en principio se debería escuchar todo perfecto. Así que vamos a ver algunos detalles interesantes que me parece que tiene esta tuba y que son a destacar. Bueno, ya hemos visto la campana de 48 centímetros que realmente se nota, ¿eh? Se nota que es un campanón. Y bueno, pues quizás es uno de los responsables de que esta tuba tenga este sonido a pesar de ser un modelo pues más compacto, que es un 6 cuartos, ¿no? Como veis, suena muy grande, suena redondo. La verdad que a mí me ha gustado mucho. Me parece un instrumento que a nivel de sonoridad funciona muy bien y que suena bastante fácil, ¿vale? Ok, vale. Voy a tocar, me voy a poneros un ejercicio para que veáis lo que suena y lo que no. Así que dejadme un segundito. Aquí está. Vale. Este es el primero. Wow, vamos para aquí. Bueno, un segundito, que esto no es fácil, que hay muchas ventanas aquí abiertas. Bueno, vamos a hacer el número 1 de Chris Olka. Un segundo, que tengo que encontrar cuál es el adecuado. Aquí está. Vale. El número 1 de este fantástico método, que es el Peanut Butter Long Notes. Y vamos a ver cómo suena. Muy bien. Bueno, como veis, es fácil de sonar a lo largo de todo el registro. Entran las notas bien. Evidentemente, para mí es un instrumento bastante nuevo. Me quedaría bastante por estudiarlo para encontrar esos pequeños detalles. Pero la verdad es que suena muy bien. Es fácil. Se encuentran bien las notas. Suena bien, ¿vale? Detallitos. Detalles. Una cosa que tiene interesante y que, bueno, puede llamar mucho la atención, ya sabéis que la configuración de la maquinaria es 4 pistones y un cilindro, y la configuración que tiene el cilindro es, la verdad que es muy chula. ¿Por qué? Porque este aro, el anillo del pulgar, es bastante modular, ¿ok? Lo podemos no solo mover en el sentido de ajustar un poco más hacia un lado o hacia otro, sino que tenemos aquí, no se verá por ahí, pero bueno, tenemos aquí la opción de a través de 2 tuercas,
poder ajustar en altitud. Es decir, podemos subir o bajar este aro que nos va a permitir acomodar mucho mejor la mano pues, a las diferentes morfologías que tienen los tubistas, que hay un poco de todo y tenemos normalmente manos muy grandes o otros que tienen manos más pequeñas, ¿vale? Entonces, este tema del aro me parece que es una buena idea de que tiene una alta configuración, podríamos decirlo, es decir, es variable. Y yo creo que esto pues ayuda bastante, ¿vale? Está muy bien planteado y me ha parecido un detalle a tener en cuenta, ¿vale? Como siempre, no sé si se está escuchando bien, si me podéis decir pues estaría genial y si alguien tiene alguna pregunta, pues animaros y lo vamos viendo, ¿vale? Voy a compartir y vamos a por otro ejercicio de este fantástico método, algo ya más complicado, para que veamos también pues, la respuesta que tiene a ejercicios más técnicos, que son más exigentes en lo técnico, ¿vale? Vale, vamos allá. Muy bien, pues en el caso de este ejercicio, como veis, la tuba se mueve muy fácil entre registros. Sigo destacando su buena sonoridad y que me parece, pues eso, fácil tocarla, ¿vale? Evidentemente es un ejercicio técnico de bastante exigencia y hay que, bueno, en mi caso yo soy profesional, yo estudio casi todos los días el instrumento, por lo tanto para mí es sencillo. Pero creo que es un buen ejemplo de que es un instrumento que responde muy bien a pues, un ejercicio técnico ya de alta exigencia, ¿vale? Podríamos decirlo así. Vale. Vamos a abordar ahora una de las características que me llamó mucho la atención, que es las bombas, son bombas para afinar dobles, vamos a llamarlo así, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Vale, voy a poner aquí. Entonces, de normal, la mayoría de las bombas se pueden afinar o por arriba o por abajo, ¿vale? En general, es verdad que hay algunas tubas que tienen este sistema, pero son bastante pocas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, evidentemente la bomba del primero solo es por arriba, solo se puede afinar por arriba, pero tenemos la bomba del tercero, que tenemos la opción, a ver si lo podéis ver desde aquí, permitidme un segundo que quiero agarrar bien el instrumento. Está la bomba de abajo, ¿vale? Que es esta que está aquí, ¿vale? Que sale y entra, ¿vale? Como veis aquí, ahí se ha podido sacar un trozo, ¿vale? Y la misma bomba podemos manipularla en la parte de arriba y sale también, ¿vale? Entonces, evidentemente tenemos muchísimo mayor manejo de la afinación, ¿no? Incluso podemos sacar un poco la de abajo, que es más difícil de acceder a ella cuando estamos tocando, pues dependiendo un poco de cómo sabemos que se queda cada nota, y utilizar la de arriba. Ahora está un poco dura porque la tuba es nueva, había que echarle aceite para que esté más ligera y poder mover un poquito menos estas bombas, ¿no? Entonces realmente tendríamos como una mayor rapidez a la hora de ajustar la afinación en determinadas notas que afectan a estas bombas, ¿no? Y ya os digo que tienen estas dobles bombas, la tienen casi todas.
Es decir, tenemos la opción del el cuarto, el tercero lo podemos sacar también por arriba, el cuarto por arriba y por abajo, el que está aquí detrás, y el quinto, que es el que está aquí detrás, también tenemos esa doble opción de sacarlo por arriba y por abajo, con lo cual los ajustes van a ir pues muy bien, ¿ok? Es decir, que realmente tiene una configuración bastante alta para trabajar la afinación. Vale, reitero que si alguien tiene alguna pregunta, estamos probando esta nueva tuba BNS, la 795. Doy la bienvenida a las 10 personas que están conectadas en directo. Os lo agradezco mucho. Como siempre, si hay alguna duda, podéis dejar por aquí las preguntas en el chat y yo las iré respondiendo, que creo que así hacemos el directo mucho más dinámico y mucho más interesante. Ok. Vale, voy a seguir con otro ejercicio que es este súper chulo, además de uno de los grandes maestros, que es el... vale, aquí está. Aquí lo tenemos. Este ya puede ir fuera. Ahora sí. Un segundito, que es el Brass Gym. Vale, dejarme un segundo que lo coloque y que los encuentre. Aquí lo tengo. Vale. Vale, ahora sí, ahora un poquito mejor, se ve, ahora sí, vale. Pues este es uno de los Beautiful Sound, los ejercicios más míticos. Así que vamos a ver cómo hace este sonido, este Beautiful Sound, la tuba BNS 795. Muy bien. Bueno, pues sigo teniendo las mismas sensaciones. Muy fluido, es muy fluido tocar este instrumento. Realmente es sencillo pasar de una nota a otra. Y a nivel de digitación, que es todas las cosas que os quería comentar, hay un detalle que, bueno, digamos que es un poco la pega. Entenderme lo de la pega, porque realmente no es tanta pega, ya que solamente con estudio nos vamos a habituar muy bien, ¿vale? Pero yo noté, a ver, de antemano, yo soy tubista, que nunca he tocado tubas de pistones, pero va genial, ¿no? Pero sí que es verdad que todas las que he probado, pues, pues la verdad que he notado, ¿no? Noto diferencias. ¿Y cuál fue la diferencia más importante que he notado? Que el recorrido que tiene es un pelín largo, ¿vale? Es decir, necesitamos, es eso, bueno, pues que notamos que hay que pisar rápido para poder hacer un buen legato. Entonces, a nivel de maquinaria es un pelín larga el recorrido. Tampoco tiene más problema porque con trabajo va a funcionar bien. Pero bueno, creo que es algo que sí que me apetecía destacar porque quizás se pueda notar, ¿no? Que es una maquinaria sólida, es contundente, funciona bien, pero sí que es verdad que el recorrido es un poquito largo, ¿vale? Muy bien, pues nada, vamos a alguna preguntita que tenemos por aquí, así que os animo a todos a preguntar. Y Music97 dice, David, ¿cómo la ves para la calle? Vale, buena pregunta. En mi opinión, esta no es una tuba de calle, realmente es una tuba de concierto. ¿Por qué? Bueno, por la configuración tal y como está construida, no es nada cómoda para tocarla en la calle. Esto es una tuba elegante, por decirlo en palabras honestas, de concierto. Es una tuba para estar sentado y para sacarle el máximo partido en un concierto. En la calle creo que es incómoda. Por otro lado, no tiene para poder poner un atril de calle y luego tampoco tiene los enganches
para pues una cincha o para un arnés o lo que sea. Es decir, no lo tiene. Con lo cual yo no veo esta tuba para una tuba de calle. Es más, es una tuba que pesa bastante. ¿Vale? Así que, bueno, por aquí queda. Buena pregunta. Así que nada, os animo a que sigáis preguntando y vamos a seguir un poco con el directo. Gracias a todos los 13 que estáis ahí en directo. 12, 13, es genial. Genial, vamos con otro ejercicio que nos va a ayudar a ver cómo funciona esta tuba a lo largo del registro, ¿vale? De una forma bastante contundente, así que permitidme un segundo que voy a compartir, ¿vale? Os animo a que os quedéis al final del directo porque en el final lo que vamos a hacer es... ¿Dónde está? No, esto no. Pues lo he cerrado sin querer. Vale, darme un segundito porque tengo pendiente aquí un ejercicio muy chulo que está aquí. Vale. Que nos va a ayudar a... Ahora sí lo tengo aquí. Disculpar un segundo, vamos allá. Este ejercicio es muy bueno porque, bueno, pues es un ejercicio en el que tenemos que navegar a lo largo del registro y vamos a ver cómo suena, cómo se desenvuelve en una especie de flexibilidad bastante rápida, ¿vale? Vamos allá. Segundo, voy a bajar esto. Fa. Bueno, como veis, funciona muy bien. Evidentemente, según vamos metiendo más digitación, se hace más, la resistencia aumenta mucho. Hay que soplar a través del instrumento, pero funciona muy bien. Y ahora vamos a darle caña a este, que es como un punto más. Este es unos ejercicios que podéis encontrar en los ebooks de Tuballin. En este caso es el ebook 1 de Tuballin, que podéis encontrar en la página web tuballin.com. Hay un apartado de tienda, pues ahí tenemos ebooks en formato PDF. Que los podéis adquirir ahí. Hay varios ebooks para diversos instrumentos, así que os animo a que le deis un vistazo. Y este es un ejercicio también muy bueno y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, como veis, no hay ningún problema, la tuba suena muy bien y la verdad que el resultado sonoro es muy positivo. ¿Vale? Muy bien, y nada, no hay preguntas hoy, estamos con pocas ganas de preguntar, os animo a que lo hagáis, ya que tenemos aquí la oportunidad de que me preguntéis sobre el instrumento, sin ningún tipo de problema, os animo a que lo hagáis, ¿vale? Y vamos a por el último... no, esto lo vamos a hacer de memoria. Vamos a hacer de memoria y para que veáis un poco también a nivel de articulación cómo responde. Voy a tocar la escala de Fa mayor en 3 octavas,
¿vale? Desde el grave hasta el sobreagudo. Vamos allá. Muy bien, muy fácil, buena respuesta. Así que nada, yo creo que el instrumento, como veis, está funcionando muy bien. Bueno, y vamos a terminar esta pequeña prueba con esta tuba, ¿no? Y luego vamos a hacer, ya tengo alguna preguntilla por ahí, y vamos a hacer una pequeña comparativa, porque como veis ahí detrás, tengo la opción tenemos el mismo instrumento enlacado, ¿vale? Para que veamos un poco las diferencias que pudiera haber, ¿ok? Así que esto se está viendo bien, vale, lo voy a ampliar un poco, dame un segundo para que se vea bien, ahora sí, ahora mejor. Y vamos a tocar el estudio número 10 de Bordogni, tan conocido y tan famoso, ¿vale? Ahí lo podéis ver bien. Así que vamos a ver cómo hace música esta tuba. Bueno, en este caso sabéis que es el tubero, pero bueno, vamos allá. Bueno, pues la verdad que es muy bonito como me gusta cómo conecta, como habéis podido ver en este estudio del famoso Bordogni, conecta muy bien, me es fácil, me es sencillo, así que bueno, la verdad que lo veo, bueno, que la respuesta del instrumento es muy positiva, ¿no? Para un instrumento que tiene un precio, la verdad que muy competitivo, ¿vale? Tenemos aquí una pregunta interesante de Juan Francisco Rodríguez. ¿Esta tuba lleva el tudel separado de la campana? Muy buena pregunta. Y la respuesta es sí. Lleva el tudel separado de la campana, ¿vale? A ver, no sé si desde aquí se puede quizás apreciar un poco más. Sí. Ahí se puede ver, tiene un punto de soldadura, no de soldadura, ¿verdad? Un puente aquí. Y todo esto está separado. Esto es una apreciación bastante interesante porque sí que es verdad que hay instrumentos en los que se nota mucho a nivel sonoro cuando el tudel está pegado a la campana o cuando no, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo un poco de la forma de fabricación, del tipo de instrumento, de la fábrica, ¿no? De la marca, de las características que se hayan pensado, pues a veces este tipo, tener el tudel separado, en general suele tener consecuencias positivas, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo una Hissbrunner que tiene el tudel junto, pegado, soldado, ¿vale? Entonces, bueno, está bien, está claro que lo ideal sería saber qué tal funciona con un tudel separado, pero la tuba suena genial, pero claro, esta también. Entonces, bueno, la verdad que es una pregunta muy buena, Juan Francisco. Si tienes alguna pregunta más, te animo a que sigas haciéndolo, porque, bueno, la verdad que me parece muy chula la pregunta. Y tenemos otra pregunta aquí de Music 97 que dice, ¿la lacada de detrás es el mismo modelo? Sí, es el mismo modelo, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a ver cómo suena, vamos a hacer realmente una comparativa real
en tiempo real de cómo se pueden valorar dos instrumentos de la misma marca, del mismo modelo. En este caso tenemos una diferenciación muy interesante que es el lacado y el plateado, entonces vamos a poder ver si realmente hay algún cambio o no, ¿vale? Yo ya tengo mis conclusiones, me las voy a guardar hasta el final y que vosotros saquéis vuestras mismas conclusiones. Entonces, ¿cómo se hace una comparativa de dos instrumentos que son al menos de el mismo modelo, ¿vale? Lo que hay que hacer es tocar pequeños fragmentos y cambiar entre un instrumento y otro, porque es la mejor forma de valorar qué sensaciones a nivel de instrumentales hay, a nivel de tocar, y luego qué sensaciones a nivel sonora, ¿vale? Así que vamos a ello.